Bien, ya estamos acá nuevamente. La que vamos a abordar el día de hoy es la sesión número 6 y la sesión número 6 trata de el ladrillo de barro cuarterón que se produce en la ciudad de Lapa Centro específicamente. Quisiera compartir con ustedes cómo fue estructurada la sesión de clase. La sesión de clase fue estructurada de la siguiente manera, ¿verdad? Y lo que tengo es lo siguiente. Tengo, digamos, la presentación que yo les hice sobre el ladrillo de barro, donde yo les explico el proceso de producción de cómo se produce el ladrillo. El ladrillo de barro, en este caso, universalmente, ¿verdad? Se produce de la siguiente manera, ¿verdad? Se produce a partir de la obtención de la materia prima, y la materia prima se obtiene de la arcilla, que es el componente básico natural, ¿verdad? De donde yo saco, digamos, la parte permeable plástica de las características que tiene el ladrillo de barro. Luego, digamos, de la extracción de la materia prima, que es la arcilla, se hace una homogeneización de la materia prima de la arcilla con algún tipo de elemento que haga el conglomerante, ¿verdad? El aglomerante, para hacer la consistencia no tan plástica, ¿verdad? Y pastosa, sino que sea una consistencia un poco más sólida, ¿verdad? Menos líquida, para poder luego ser vertida en los moldes. Luego viene del moldeado. El moldeado se hace en gavetas, eso lo pueden ver en el siguiente video más adelante. Se hace en gavetas, que son espacios rectangulares donde yo coloco la mezcla de la arcilla con los otros elementos. Luego viene y este desmoldeado pasa a un patio de curado entre 8 a 10 días. Obviamente estamos hablando de un proceso artesanal. El proceso artesanal lo que hace es deshidratarlo al sol, ¿verdad? De manera natural. Luego pasa a un proceso de cocción. Después de los 10 días pasa por un proceso de cocción, lo que le llaman los artesanos, pasa el quemado, el calcinado, en donde obtengo ya el ladrillo cuarterón vitrificado para poder comercializarlo. Después del almacenaje viene la comercialización. Ok. Ese es el proceso de producción de manera artesanal. El proceso de producción de manera eh, de- mecanizado funciona prácticamente de la misma manera. Lo único que es automatizado, la molienda comienza por el mezclado que se hacía a mano, digamos, en industria artesanal. Aquí se hace a partir de molinos, en donde se homogeneiza la materia prima por medio de un molino triturador y tamizador, donde clasifica la medida de los estándares que tienen los elementos que van a componer el ladrillo. El mezclado, luego se vierte la materia homogenizada en la mezcladora. Aún no tenemos la pasta, hasta aquí en este momento tenemos la cámara mezcladora donde tenemos la pasta de la mezcla. Y luego viene el siguiente proceso, pasa por si lo asemejamos a algo normal de la vida real, digamos, lo colocamos en un recipiente eh, de, como la ketchup, como la salsa de tomate, donde nosotros exprimimos y sale a presión, digamos, el chorro, ¿verdad? Entonces a eso se le conoce como cámara de vacío. Luego viene el moldeado. El moldeado por extrusión funciona igual de la misma manera, ¿verdad? Por presión salen, digamos, los chorros, por así decirlo, ¿verdad? Los chorros de pasta de arcilla que posteriormente van a pasar al proceso de corte. El corte obviamente siempre es con máquina, ¿verdad? Que los corta a la medida y luego viene el primer horno secador. Como lo teníamos en la parte artesanal, aquí vienen por un proceso de deshidratación, pero es un horno de secado. Luego pasan por el horno de cocción, que es la misma parte del quemado de los ladrillos, y por último pasa el almacenaje. Entonces, si se fijan, muchachos, realmente los dos procesos, el artesanal y el industrial, pasan por los mismos pasos, los mismos procesos, nada más que uno es más artesanal y el otro es un poco más industrializado, pero realmente obtienen el mismo producto con mayor resistencia, obviamente, en el industrial que en el artesanal, pero realmente funcionan de la misma manera. Luego de esa lectura, lo que les dejé, ¿verdad? Y que les va a servir, esto sí les va a servir bastante en la construcción, es el catálogo de productos cerámicos de barro que financió la cooperación suiza con, con ayuda de la alcaldía de La Paz Centro.
e hicieron, digamos, este catálogo de productos cerámicos en donde yo voy a tener dimensiones específicas de los productos que están comercializando la industria del ladrillo de barro en Apacentro. Por ejemplo, el ladrillo cuarterón tiene 10 pulgadas por 5 por 3, ¿verdad? Es el ladrillo estándar cuarterón. Luego, el ladrillo cuarterón a la medida tiene 12 pulgadas por 6 por 2.5 de espesor. Si se fijan, es diferente, ¿verdad? Tiene dimensiones diferentes. Entonces, como lo dice aquí, es a la medida. Este es el ladrillo cuarterón que yo veo en construcciones un poco más de carácter estructural, y este es el ladrillo cuarterón normal que yo veo en todas las viviendas. Luego viene el ladrillo cuarterón de sapito, que sirve para hacer pozos y pozos de visita, o los famosos majoles. Luego viene la teja de barro comercializable, como todos, digamos, sabemos, no tiene sus lados uniformes, sino que son 14 pulgadas de longitud, tiene 8 pulgadas de entrada y 6 de salida. En esa posición se pone la teja. Y tenemos la teja especial a la medida, que tiene 39 pulgadas, 19 de entrada y 15 pulgadas de salida. Un poco más grande. Y la teja española, que es otro tipo de teja. Luego tenemos el ladrillo cuadrado rojo de 10 por 10 pulgadas, tenemos el de 40 por 40 pulgadas, y tenemos luego otro tipo de ladrillo ya más a la medida, pero que son distribuidos también por esta empresa, ¿verdad? Por la empresa productora de ladrillos en La Paz, Centro León. Tenemos la famosa fachaleta de un espesor de 3/4 de pulgada, tenemos 2 pulgadas por 12 pulgadas, que lo usamos para hacer revestimientos. Y aquí, digamos, al final, ¿verdad? Está la descripción de todos los elementos producidos, ¿verdad? Por nuestra industria artesanal de La Pacenta. Entonces, este documento sí es bastante importante, ¿verdad? Porque le va a servir para hacer un inventario de catálogo de productos que ustedes van a utilizarlo, digamos, cuando hagan costos y presupuestos. Entonces, no lo pierdan. Luego de eso, viene el proceso, digamos, de cómo funciona la producción de ladrillo. Cuarterón en La Paz Centro, luego viene un caso de México, luego viene, también es importante el tipo de aparejo, cómo puedo hacerlo el aparejo de los ladrillos. Luego viene la última lectura, ¿verdad? El proceso de fabricación del ladrillo de barro, más al detalle. Y por último, antes de eso estaba la prueba, y por último estaba la evaluación de la sesión 6, que era una evaluación teórica, ¿verdad? No les dejé en este caso una prueba escrita o algo así. Entonces, de eso se trata, o se trató la sesión 6 de la asignatura, de lo cual yo espero, ¿verdad?, que ustedes hayan rescatado el documento del inventario de la clasificación de los ladrillos y la presentación de los ladrillos en cuanto a espesores, largos y anchos, ¿verdad? Que es lo que nos interesa para poder abordarlo en el sector construcción y aplicarlo a nuestro posible taller de arquitectura vivienda. Entonces, hasta aquí los dejo. Los veo en la siguiente sesión de clase.